Buenos días, profesora y compañeros en general. El día de hoy hablaremos de un tema muy especial, la antiderivada, la integral indefinida y los métodos de integración. Para ello mencionaremos Flores, Alfredo Espada Chilín y el quien les habla, Bill Gonzalo Rodríguez. Integral o antiderivada de una función. Antiderivación. La antiderivación o antidiferenciación es una operación que se realiza sobre funciones. La antiderivación es la operación inversa a la diferenciación. Así como es común en el cálculo diferencial transformar una función dada mediante la operación derivar y obtener de esta forma otra función que es la derivada de dicha función. De modo similar se aplica el operador antiderivación para obtener la antiderivada de una función. Se denomina integral de una función, esto es, una operación donde dada una función f de x minúscula determinará su función primitiva f de x mayúscula. Como podemos ver acá, la notación de esta acción se da a continuación. Integral de f de x minúscula es igual a fx mayúscula, donde f de x es la primitiva o antiderivada de f de x minúscula. A su vez, dicha operación permite determinar el área bajo la curva asociada al lugar geométrico de f de x minúscula. Esto se ilustra a continuación. En este gráfico observamos que la curva es f de x minúscula y el área determinada por esta curva es el f de x mayúscula. En la función que se va a integrar f de x minúscula, el nombre que recibe es integrando. La diferencial de x, que está acá, establece la variable de integración. Esta variable de integración, esto es la variable independiente de una función que se obtiene por el proceso de integración. Puede ser una letra x o también distinta de ella. Por ejemplo, veamos en los problemas de física, ¿no? Donde usamos la letra t en vez de x, así para denotar el tiempo y obtener las fórmulas. Bueno, la antiderivación es la operación que se aplica para determinar el conjunto de todas las funciones que tienen cada derivada. Bueno, ahora hablaremos de la integral indefinida. Su definición. Si f de x es una antiderivada de f de x, acá resaltamos que fx mayúscula es la antiderivada de fx minúscula sobre un intervalo y, es decir, si derivada de f de x mayúscula es igual a f de x minúscula, entonces su antiderivada será un g de x es igual a un f de x mayúscula más c, donde, bueno, la c y se le denota de la siguiente manera: g de x es igual a la integral de f de x minúscula y a su vez esta es igual a f de x más c. Bueno, x pertenece al intervalo. Pues g de x derivada es igual a la derivada de f de x mayúscula. Y esta es igual a f de x minúscula y se llama la integral indefinida de f de x. Ahora hablaremos sobre los teoremas de integración. Teorema A, la regla de la potencia.
Si R es un número racional excepto menos 1, entonces siempre se cumple que la integral de un x elevado a un r es igual a x a la r más 1 entre r más 1 más una constante. Teorema B. La integral del seno de x es igual a menos coseno de x. Y la integral de coseno de x es igual a seno de x. Ambas con una constante. Teorema C. La integral definida es un operador lineal. Bueno, cuando suponga que f y g tienen antiderivadas, o sea, integrales indefinidas, sea acá una constante y se cumple, ¿no? Como cumple la condición de linealidad, entonces la integral, digamos, de un k de f de x es igual a un k por la integral de f de x. Quiere decir que sacamos el k, que es el escalar, y no le va a afectar al resultado, pues sería la primitiva de f de x minúscula multiplicado por el k. Y como es condición de linealidad, también cumple la suma y la resta. Quiere decir que se pueden separar y no lo afecta. Teorema de regla generalizada de la potencia. Sea g una función derivable y r un número racional diferente de menos 1, entonces se cumple que la integral de la función elevada a la r por su derivada g es igual a la misma función elevada a la r más 1 entre r más 1 más una constante. Método de integración. Cambio de variable o sustitución. Se utiliza este método para convertir una función en otra más sencilla de integrar. Los pasos a seguir son: primero, elegimos una expresión para u, luego calculamos la diferencial de u, después reemplazamos todo por u, luego calculamos la integral y por último reemplazamos todo nuevamente. Por ejemplo, tenemos la integral x a la quinta por el seno de x a la sexta más 2 diferencial de x. Como mencioné, primero ubicamos u, que en este caso sería x a la sexta más 2. Luego aplicamos la diferencial, que sería diferencial de u es igual a 6x a la quinta diferencial de x. Luego lo que procedemos es, despejamos diferencial de x y nos quedaría diferencial de u sobre 6x a la quinta. Luego lo reemplazamos todo en la integral y nos queda integral de x a la quinta por el seno de u, diferencial de u sobre 6x a la quinta. Simplificamos y nos va a quedar un sexto de la integral del seno de u diferencial de u. Como tienen que recordar, el un sexto sale debido a una propiedad de que la constante siempre sale la integral. Ya, después resolvemos la integral del seno de u diferencial de u y nos quedaría menos un sexto del coseno de u más una constante. Luego lo que procedemos es reemplazar el u por x a la sexta más 2 y la integral queda menos un sexto del coseno de x a la sexta más 2 más una constante. Interacción por partes. Nos sirve cuando el integrando está formado por un producto o una división que se podrá reescribir en un nuevo producto. En este caso tenemos un u que le llamamos v de x y una v que le llamamos v de x, que son diferenciales. Lo que procedemos a hacer es el producto de las diferenciales, que sería el producto de diferenciales es igual a la primera por la diferencial de la segunda más la segunda por la diferencial de la primera. Luego integramos ambas partes y nos quedaría que el producto es igual a la integral de una por la diferencial de la otra, más la integral de la otra por la diferencial de otra. Luego, los pasos que procedemos es identificar la expresión u, luego identificamos la expresión diferencial de u, en donde es igualdad con la diferencial de x. También identificamos la expresión diferencial de v,
en lo que hacemos, también despejamos el v para que sea igual a x. Esto lo hacemos siguiendo un orden en las siguientes funciones: inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica y exponencial. Por ejemplo, evaluamos x coseno de x diferencial de x. Como mencioné, primero ubicamos u, que en este caso lo igualamos a x, y le aplicamos su diferencial, que en este caso sería diferencial de u igual a diferencial de x. Luego ubicamos diferencial de v, que en este caso sería coseno de x diferencial de x. Luego ubicamos v y nos sale seno de x. Luego en la integral, que sería x coseno de x diferencial de x, es igual a el u por v menos la integral del v por la diferencial de u. El u por v sería x por el seno de x, y la integral de v por la diferencial de u sería el seno de x por la diferencial de x. Luego esa integral es muy sencilla, que sería menos el coseno de x, y la integral x coseno de x diferencial de x nos quedaría x seno de x más coseno de x más una constante. Integración por sustitución trigonométrica. En las integrales que contienen expresiones como la raíz de a cuadrado menos x cuadrado, la raíz de a cuadrado más x cuadrado, o la raíz cuadrada de x cuadrado menos a cuadrado, la sustitución de distintas funciones trigonométricas pueden simplificar el integrando. Por ejemplo, tenemos la integral de x cuadrado diferencial de x sobre la raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Obviamente a tiene que ser mayor de 0, ¿no? Bueno, la solución sería en este caso, primero, tenemos que ubicar nuestra diferencial. Nuestra expresión, perdón, a cuadrado menos x cuadrado, a cuadrado más x cuadrado, o x cuadrado menos a cuadrado. En este caso tenemos a cuadrado menos x cuadrado. Lo que hacemos sería al x reemplazar por a seno de t. ¿Por qué? Porque si simplificamos el a cuadrado, nos quedaría 1 menos seno cuadrado de t, y es una razón trigonométrica, que sería el coseno cuadrado de t. Así que sería mucho más sencillo reemplazar. Ok, entonces procedemos a eso y nos quedaría a coseno de t. Y no olvidarnos que la inversa sería el t es igual al arcoseno de x sobre a. Entonces, en la integral tendríamos, reemplazando todo, quedaría a cuadrado seno cuadrado por a coseno de t diferencial de t sobre a coseno de t. Y eso es igual a cuadrado integral de seno cuadrado de t diferencial de t. Resolvemos mucho más la ecuación y nos quedaría a cuadrado integral de 1 menos coseno de 2t sobre 2 diferencial de t. Despejamos todo y nos quedaría a cuadrado sobre 2 integral de 1 menos coseno de 2t diferencial de t. Luego lo que procedemos a hacer es, como la integral puede separarse por la diferencia, entonces separaremos a cuadrado por la integral de la diferencial de t menos la integral del coseno de 2t diferencial de t. Y nos quedaría la integral de a cuadrado sobre 2 por t menos seno de 2t sobre 2 más una constante. Y eso sería igual a cuadrado sobre 2t menos a cuadrado sobre 2 seno de t coseno de t más una constante. Como sabemos, el x es igual a seno de t. Bajamos el a y el x sobre a sería igual al seno de t. Por contraparte, la raíz de a cuadrado menos x cuadrado sobre a sería el coseno de t. Y lo que hacemos es reemplazar en la ecuación, en la integral, perdón. Entonces, la integral de x cuadrado diferencial de x sobre la raíz de a cuadrado menos x cuadrado sería igual a cuadrado sobre 2 por el arcoseno de x sobre a menos x sobre a por la raíz de a cuadrado menos x cuadrado sobre a, todo más una constante. Y nos quedaría a cuadrado sobre 2 arcoseno de x sobre a menos x cuadrado por la raíz de a cuadrado menos x cuadrado más una constante. Bueno, y aquí les enseñamos unas fórmulas
básicas muy útiles en las cuales les puedo ayudar. Una de ellas sería la integral de la diferencial de x sobre la raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Como mencionamos en el ejemplo anterior, nos salía el arcoseno de x sobre a más una constante. Otra forma podría ser la integral de diferencial de x sobre a cuadrado más x cuadrado. Te va a salir 1 sobre a arcotangente de x sobre a más una constante. Para poder hallar esta forma, lo que haríamos sería al x reemplazamos por una tangente de t, teta, lo que quieras, el ángulo que se guste. Y procederíamos a reemplazar y a resolver. En enlace, la integral de la diferencial de x sobre x por la raíz de x al cuadrado menos a cuadrado igual a 1 sobre a arcoseno de x sobre a más una constante. Para poder hallar esta forma, lo que haríamos sería al x reemplazar por un a, por un a seno no secante de un t, lo que quieras, ya que el secante cuadrado menos 1 es tangente cuadrado, y con esa raíz se podrían simplificar. En la de diferencial de x sobre x cuadrado menos a sería igual a 1 sobre 2a logaritmo natural de x menos a sobre x más a más una constante. En este caso, lo que haríamos sería el x cuadrado menos a cuadrado, que es una diferencia de cuadrados, los pondrías entre producto. Y el truco sería multiplicarle por 2a arriba y abajo. ¿Para qué? Porque te quedaría 2a sobre x cuadrado menos a cuadrado, y eso sería una resta que sería 1 sobre x menos a menos 1 sobre x más a. Y ahí sería mucho más fácil la integral. Luego la e, que sería el diferencial de x sobre a cuadrado menos x cuadrado, que es igual a 1 sobre 2a logaritmo natural de x más a sobre x menos a más una constante. En este caso haríamos el mismo procedimiento, solo que esta vez ya no sería, esta vez sí sería 2a, pero en negativo. ¿Por qué? Porque es, está al revés. Y como está al revés, entonces tienes que cambiar la resta. Luego, la integral de la secante de x diferencial de x es igual al logaritmo natural de secante de x más tangente de x más una constante. En este caso lo que haríamos sería, tanto arriba y abajo, multiplicaríamos por la suma de secante de x más tangente de x, porque arriba nos quedaría secante de x cuadrado más secante de x por tangente de x, y abajo nos quedaría secante de x más tangente de x. Y hay una fórmula que te indica que la integral de una función, de la derivada de una función sobre la función, es igual al logaritmo natural de la función. En este mismo caso, igualdad sería la g de la integral del cosecante de x diferencial de x igual al logaritmo natural de la cosecante de x menos cotangente de x más una constante. En este caso sería lo mismo, ¿no? Multiplicaríamos cosecante, en este caso sería cosecante menos cotangente, pues la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado. Y en la h, que sería la integral de EU diferencial de U igual a EU más una constante. Este caso sabemos porque la derivada de una exponencial siempre es la misma. Gracias. Bueno, ahora nos toca ver las aplicaciones de la integral indefinida. Vamos con el problema 1. Aplicación de la integral en administración. La compañía Nokia estima que el costo marginal por la producción de celulares es C' de X, que es igual a 3x al cuadrado sobre x al cubo más 1 dólares. Cuando el nivel de producción es X por mes, los gastos fijos de la compañía son $4,000 por mes. Encontrar los gastos totales mensuales de la compañía Nokia relativos a la producción de X celulares por mes. Ya. El costo marginal es el costo que se asume al iniciar la producción de una unidad adicional y se calcula como la derivada de la función
del costo total con respecto a una cantidad. Ahora, esta es la función de costo total. Y la función de costo marginal se representa C' de X y por lo tanto, para hallar la función de costo total, que es lo que nos piden, debemos integrar el costo marginal. Reemplazamos. Ahora, para resolver esta integral, vamos a aplicar el método de sustitución, donde u será x al cubo más 1 y vamos a derivarlo. Ahora, entonces nos queda esta expresión. Pero como vemos, esta expresión de acá es una integral elemental que nos arroja este resultado, logaritmo neperiano del valor absoluto de u más una constante c. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es reemplazar el costo total. Ahora, lo que nos falta es hallar la constante real c, por lo que vemos en el dato del problema que nos dice que los gastos fijos de la compañía son $4,000 por mes. ¿Qué me quiere decir eso? Que cuando yo reemplace c de 0, me tiene que dar 4,000. Ahora, esto vamos a reemplazarlo acá. Ya, nos damos cuenta que aquí también se reemplaza el 0 y nos arrojará logaritmo neperiano del valor absoluto de 1, que esto a su vez es 0, por lo que nos queda que 4,000 es la constante real C. Y por lo tanto, los gastos totales mensuales de la compañía es logaritmo neperiano de x al cubo más 1 más 4,000. Fin del primer problema. Siguiendo con las aplicaciones de la integral indefinida, ahora vamos a ver un problema de física. La velocidad de una partícula que se mueve en línea recta está dada por la siguiente función. V con respecto a t es igual a t cuadrado más 1. Lo que nos preguntan es, primer inciso, encuentre una expresión para la posición s en un tiempo t. Inciso 2, sabiendo que la posición es 1 cuando el tiempo es 0, encuentre la expresión para la posición que no involucre constantes desconocidas. Ahora, vamos a resolver el problema. Bueno, para resolver esto, vamos a recordar que la derivada de la posición es la velocidad. Ponemos, primer inciso A. La derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad, que en este caso es t cuadrado más 1. ¿No? Ahora, la posición
es la antiderivada de la velocidad con respecto a un tiempo t. O sea, la posición es la antiderivada de la velocidad con respecto a un tiempo. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar lo de acá con esta expresión. Ahora, esta es una integral elemental que podemos separar por partes. O sea, separamos él con él. Resolviendo, tenemos que la posición es t al cubo sobre 3 más t más la constante c. Ahora, para que nos dé este valor, lo que hemos hecho es aplicar el método que, que usualmente usamos de ahora. Vemos que esta expresión representa una familia de funciones y que para cada valor de la constante c es una función de la posición. Bueno, ahora veamos el inciso B. Ahora, la posición es 1 cuando el tiempo es 0. ¿Eso qué nos quiere decir? Que la función de posición, al ser reemplazada por 0, nos da un valor de 1, por lo que reemplazamos. Y aquí la constante nos da 1, por lo que la función posición en ese tiempo nos da este valor. Y ese sería el final del problema 2. Bueno, finalmente vamos a hablar un poco sobre las conclusiones del tema. Si bien la integración de funciones puede parecer un simple ejercicio matemático sobre el proceso de derivación, su interpretación geométrica proporciona una segunda herramienta que permite el cálculo del área bajo una curva y con adecuada lectura es otro más de los poderosos artilugios que nos brinda el cálculo diferencial. Si bien es una de las ramas de la matemática más profundas que se tiene sobre ciertas cosas de la naturaleza, como hemos visto en su uso en administración y en física, nos puede ayudar en muchas cosas de la vida cotidiana. Y no solo eso, sino que también nos puede ayudar en entender más a la naturaleza, sus formas y sus misterios con interpretaciones matemáticas. Gracias.